dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán, refiriéndose a ellos. Versículo 4 dice, pero ustedes, otra vez, ya no es a ellos, ahora es ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día les lo sorprenda como ladrón, porque todos ustedes, otra vez, hace referencia a ustedes, son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros, otra vez, no es ustedes, es nosotros, somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación, porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de exponernos a tu palabra, Dios. Gracias porque a través de esta carta tú nos has mostrado verdades y principios importantes para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Nos damos cuenta, Padre, al leer estos versículos, que hay dos grupos diferentes, con expectativas muy diferentes del día del Señor. Te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros pueda entender de la necesidad de estar en Cristo, para que este día no nos sorprenda. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada hablábamos cómo Pablo está aclarando las dudas que estos cristianos de la iglesia de Tesalónica tenían acerca del final de los tiempos. Nos hace referencia al día del Señor. De hecho, este día del Señor, hay muchos versículos, muchos textos que nos dan información, que nos muestran cómo será ese día. De hecho, Joel 2:31 dice que en el día del Señor, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes dice que venga el día del Señor grande y terrible. Después Jesús en Mateo 24:29 dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. La humanidad siempre ha estado con esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo regresa el Señor? ¿Cuándo vuelve? Historiadores cuentan que en la Primera Guerra Mundial decían, bueno, el Señor debe de venir pronto. Después en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Dicen, ya viene pronto. Y es común escuchar en las noticias a personas asegurar que ellos conocen el día que el Señor va a volver, cuando la palabra es clara y dice que nadie sabe el día del Señor. Pero cuando estudiamos este texto nos damos cuenta que el propósito de Pablo al transmitir la información a la iglesia de Tesalónica es de que ellos sean consolados, que ellos sean confortados por los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Es decir, Pablo no quiere que entren en pánico, Pablo no quiere que se pongan a contar las señales, Pablo quiere que cada uno de ellos pueda estar preparados para el día del Señor con la plena seguridad de que ellos no van a experimentar el tormento que sí van a experimentar aquellas personas que han rechazado a Cristo y el Evangelio. Es una expectativa muy diferente y por eso es que yo, mientras leía los versículos, les hacía notar a ustedes cómo hace Pablo una distinción entre nosotros y ustedes, ellos y nosotros, la luz y la noche, el día y la oscuridad. Entonces, para estudiar en esta mañana vamos a dividir, vamos a decirlo así, estos versículos en dos partes. El primero es el día del Señor
Y el segundo punto, ¿verdad? Si tenemos nuestras notas del sermón, va a ser cómo nos preparamos para ese día del Señor. De hecho, el título del mensaje es A la espera del día del Señor. Ya que hemos establecido que no vamos a saber el día, ¿verdad? La fecha exacta, nosotros debemos estar preparados para ese día. Entonces, el título del mensaje es A la espera del día del Señor y está dividido en dos. El día del Señor y número dos, cómo nos preparamos para ese día del Señor. En el versículo 1 dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que yo les diga nada. Esta frase, épocas y días, es algo común. De hecho, en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando Jesús está despidiendo de los discípulos hacen esta pregunta, dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures el reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde el saberlo. Hay dos palabras que es los tiempos y las épocas que tienen un significado muy interesante. La palabra o la frase de los tiempos, eso se refiere a cronos. Es el reloj, ¿verdad? Que nosotros tenemos muchas veces en nuestras muñecas, es el reloj que va pasando el tiempo, vaya. Pero la palabra épocas es kairos y eso nos habla de una época o una temporada determinada. No es el tiempo cronos, sino son etapas o temporadas. Entonces los dos términos sugieren que los tesalonicenses tenían la curiosidad de entender cómo funcionarían o cómo serían los sucesos finales. Y como les menciono, ¿verdad? En nuestros días es muy frecuente ver en las redes sociales a una persona decir Jesús viene tal fecha a tal hora y ya sacan las cuentas y suman ciertos números y los dividen porque está ese deseo de saber. Pero la realidad es de que no va a ser así como ellos lo ven. ¿Por qué? Porque el día del Señor, en el versículo 2, dice, ustedes saben que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Es decir, va a ser repentino, va a ser sorpresivo. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que te despiertas en la mañana o quizá llegas a tu casa y te das cuenta de que un ladrón te ha visitado. A mí me ha sucedido con frecuencia, desafortunadamente, y yo no recibí ningún mensaje de parte del ladrón para decirme, mira, te voy a visitar mañana, ¿verdad? Déjame la puerta abierta, déjame el carro sin cerrar o no le pongas la alarma. Entonces, eso nos muestra, ¿verdad? Que va a ser algo repentino, que va a ser algo inesperado, que es algo perjudicial. Entonces Pablo está diciendo, no tiene necesidad que yo les diga nada porque el día del Señor va a ser así como el ladrón que asalta en la noche. De hecho, en Mateo 24:43 dice, entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa, dice, supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Entonces, la metáfora del ladrón describe la llegada del Señor en juicio. Un ladrón llega, o sea, nadie está esperando con gran expectativa que te asalten, ¿verdad? Nadie está esperando como, ay, ojalá esta noche venga un ladrón y se lleve algo que es mío. Por supuesto que no. Entonces, es algo repentino, es algo sorpresivo. Ahora, ¿por qué es sorpresivo? Porque a lo largo de los tiempos muchas personas han predicho de forma equivocada cuándo va a ser el día del Señor. Entonces la gente llega a decir, pues quizá no viene. ¿Cuánto tiempo tienen ya diciendo que Jesús vuelve y nada más no vuelve? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos va a ayudar a entender eso. Dice, en realidad, dice, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido,
quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor, otra vez dice, llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que en ella hay quedará sometida a juicio. Entonces, el primer elemento que encontramos en el día del Señor es que va a ser como el ladrón en la noche. En el versículo 3 encontramos el segundo elemento. Dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Es decir, el día del Señor va a llegar sobre aquellas personas que han rechazado a Jesús cuando piensen que no va a llegar, cuando piensen que todo es felicidad, que hay paz. Por eso es muy común cuando vemos en las redes sociales ver a un falso maestro prometer paz. No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Tú ves en YouTube un apóstol, un profeta, algo así, y ellos siempre, cuando los está tomando el video, le dan promesas de bienestar a las personas. O sea, menos a mí nunca me ha tocado ver a uno de estos supuestos pastores decir, ¿sabes qué? Dice el Señor que te arrepientas. Dice el Señor que necesitas acercarte al Señor. Siempre es promesas de paz, porque eso atrae a las personas. La gente quiere escuchar buenas noticias, la gente quiere escuchar que les va a ir bien, aunque no estén viviendo alineados a la voluntad de Dios. Ahora, estas falsas promesas de paz no es algo nuevo, es algo característico de los falsos maestros. En Jeremías capítulo 6, versículo 13, cuando Jeremías está constantemente llamando al pueblo al arrepentimiento, a dejar a los ídolos, a buscar a Dios, pues hay muchos falsos maestros, como los hay el día de hoy. Fíjate cómo dice en el versículo 13, los profetas, hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes, dice. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. El Señor estaba reclamando a estos falsos maestros que decían, todo va a estar bien, no ocupan arrepentirse, sigan adelante con sus vidas. Y es algo que muy tristemente se escucha con frecuencia dentro de las iglesias. Decirte, tú eres un campeón, tú estás bien, Dios es por ti, nadie contra ti, tú puedes, el Señor te respalda. Pero no hay un llamado al arrepentimiento. No hay un llamado a la convicción, no hay un llamado a la santidad, no hay un llamado a entender quién es nuestro Dios. Y por eso vemos cristianos que no conocen realmente el carácter de Dios y quieren vivir vidas a su voluntad, a su manera, pero de alguna forma experimentar aún así la bendición de Dios. Ahí mismo en Jeremías capítulo 14, versículo 13 dice, luego dije, oh soberano, sus profetas, es decir, hablando de esos falsos maestros, les dicen, todo está bien, no vendrá guerra ni hambre. El Señor ciertamente les enviará paz. Entonces el Señor dijo, esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Entonces, nos damos cuenta que estos falsos maestros han estado a lo largo de la época. Entonces, cuando venga el día del Señor, va a llegar en un momento en el cual las personas estén relajadas, estén pensando que todo va a estar bien. Nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, cómo la cultura está buscando promover la destrucción de la familia, de un matrimonio. Y luego añaden, ¿verdad?, que Dios es amor y que no pasa nada. Entonces, cuando llegue el día del Señor sobre ellos van a estar pensando que todo está bien.
De hecho, no sé si se acuerdan del pasaje que está en Mateo 7, que dice, en ese día, muchos, no pocos, muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos... Y Jesús les dice, yo nunca los conocí. Porque ellos tienen un sentimiento de que todo está bien. En Mateo 24, versículos 5 y 7 dice, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. De cuando en cuando podemos ver en las noticias estas personas que dicen, ¿verdad?, que son el Mesías, que ya volvió. Bueno, cuando el Mesías vuelva, Él trae juicio. Él ya vino como un cordero, ya pagó por los pecados. Ya cuando Él vuelva, va a venir en su gloria y trae juicio. Dice, y engañarán a muchos. O sea, son muchos los falsos maestros y son muchos los engañados. Oirán de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es común otra vez cuando hay guerras o que dicen ya se van a volver a agarrar a guerra, y dicen ya viene el Señor, y hay personas que lo llevan a un extremo y venden todas sus propiedades porque dicen ya viene. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Ese es el problema, ¿verdad? Que nosotros vemos que guerras y más guerras, y como no viene, no sucede el regreso del Señor, muchas personas dicen, ¿ves? No va a regresar, pero es que no es inmediato. Dice, versículo 7, una nación, dice, entrará en guerra contra otra, un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. De hecho, en el versículo 24 de ese mismo, de ese mismo capítulo dice, pues se levantarán falsos mesías, falsos profetas, realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible. O sea, fíjate, no es posible, pero si fuera posible, a uno de los elegidos de Dios. No es posible que un elegido de Dios sea engañado. Por eso es que hay una expectativa totalmente diferente para aquellas personas que estamos en Cristo y los que no están en Cristo. Los que no están en Cristo, ese día van a experimentar la ira del Señor, el juicio de Dios. Pero lo van a experimentar cuando ellos piensen que tienen paz. Versículo 37 de ese mismo capítulo 24 dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. ¿Se acuerdan cuando Noé, verdad, está haciendo el arca y le dice a la gente y la gente pues no cree? Bueno, en esos días dice, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será, dice, cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? De cómo cuando Noé estaba llamando arrepentimiento a la gente decía, no va a pasar nada, nunca había llovido. En nuestros tiempos es algo similar. Es triste, ¿verdad?, cuando vemos la lejanía de naciones de Dios. Naciones como Estados Unidos que se fundamentaron en el cristianismo y los ves tú alejarse de forma tan impresionante. Pero bueno, nuestro país no se queda atrás. O sea, promoviendo leyes que van en contra de los principios de Dios, pensando, no va a pasar nada. Dios es amor. Vamos a tener paz. Hay gente, líderes, que asumen que el fin de los tiempos va a venir en conjunto con un gran avivamiento espiritual. No sé cuántos de ustedes han visto eso, ¿verdad? Que dice, al final de los tiempos viene un gran avivamiento. De hecho, es algo común al iniciar el año, el 2024, el 2023, que hay
personas que dicen, este es el año de la cosecha, este es el año de la bendición, este es el año de la restauración. Todo el tiempo es lo mismo. O sea, nunca alguien dice, ¿sabes qué? Este es el año del arrepentimiento, este es el año de la santidad, este es el año de la devoción. No, porque eso no vende. Pero el fin de los tiempos está caracterizado por un alejamiento de las personas de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, dice, es bueno que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. ¿Se parece a nuestros tiempos? No amarán ni perdonarán. Es común, ¿verdad?, de nuestros tiempos, el orgullo, el egoísmo, el yo quiero, el yo necesito, el se trata de mí. ¿Cuántos matrimonios se separan por eso, verdad? Porque uno de los dos decide ser feliz. El otro estaba viendo una persona, un matrimonio cristiano, y dice ella es la que busca el divorcio, y ella dice, es la mejor decisión que he tomado. Y estoy segura que Dios está de acuerdo conmigo. Y esto, ¿qué Biblia están leyendo? Pero es la característica de los últimos tiempos, gente orgullosa, gente que solamente se preocupa por ellos. No perdonarán, calumniarán unos a otros, no tendrán control propio, serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. La Reina Valera dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Aléjate, dice, de esa clase de individuos. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que esos tiempos, hablando de la venida del Señor, es como un ladrón, es decir, es sorpresivo, es caracterizado por esa supuesta paz superficial, pero que viene con destrucción. Y esta destrucción se refiere a la separación, o sea, que ya no habrá bienestar, no habrá una segunda oportunidad. Se acabó el tiempo para arrepentirse. Se acabó ese lapso que Dios había dado para que los incrédulos no fueran arrojados al infierno. De hecho, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. ¿Por qué? Porque no podrán escapar de la ira de Dios. Con frecuencia, ¿verdad?, nos gustan los pasajes como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿verdad? Nos lo sabemos de memoria. Pero aunque Dios es amor, en este día Él va a derramar su ira. En Génesis capítulo 19 podemos ver un poco de la ira de Dios. Y es la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? De cómo se habían entregado a la depravación sexual. Algo que vemos en nuestros tiempos, ¿verdad? Es frecuente ver los mismos pecados de aquel tiempo en nuestros tiempos. Y Dios envía su juicio. Fíjate cómo dice, enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre. Los destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Y cuando miramos estos pasajes como que no nos gustan, pero esa es la ira de Dios.
Por eso es que es importante que el día de hoy podamos estar seguros de estar en Cristo. Por eso es que somos insistentes, ¿verdad? Como Pablo le decía a la iglesia de Corintios, reconciliados con el Señor, porque no queremos que el día del Señor les sorprenda como el ladrón en la noche, que cuando tú estés pensando paz, todo va a estar bien, Dios me conoce, Dios sabe que si me comparo con mi compadre, ¿verdad? Que es así, 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 yo estoy mejor. Dios no puede querer todo de mí. Dios sabe que lo que a mí me sobra es suficiente para Él. Pero Dios no hace ese llamado, iglesia. Dios hace un llamado de devoción completa. Toma tu cruz todos los días y sígueme. El Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Eso somos nosotros. Pero no termina ahí. En el versículo 41 dice, el rey se dirigirá a los de su izquierda. Bueno, no quiero decir que nadie está a la izquierda, ¿va? Espero que todos estemos de la derecha, pero a los de la izquierda dirá, fuera de aquí, ustedes, fíjate las palabras, los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Entonces, esa es la ira de Dios. Y en ese momento, una vez más, no hay más oportunidad. No hay más. No hay otra opción. Por eso el día de hoy tú tienes que estar seguro, segura, de que ese día tú estés en paz con el Señor. Y la única manera de estar en paz con el Señor es a través del sacrificio de Jesús. Es arrepentir de los pecados y de reconocer la necesidad que tenemos de un Salvador. No hay otra opción, no hay otro camino. No son las buenas obras, no son las buenas acciones. Es que tú puedas mirar a la cruz y decir, necesito a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ahora, hemos dicho que el día del Señor va a ser repentino porque es como el ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y paz, entonces paz, ¿verdad? Vendrá el día. Pero ¿qué hacemos? Y eso es la parte también importante para nosotros. ¿Qué hacemos mientras llega el día del Señor? Que es el segundo punto. Fíjate cómo comienza Pablo, después de haber dicho, vendrá el día del Señor con destrucción y nadie escapará, no escaparán. El versículo 4 comienza con un pero. Pero ustedes, es decir, aquí va a ser un contraste entre la ira, la destrucción, con ustedes hermanos. Es decir, los cristianos genuinos no están en tinieblas para que el día los sorprenda como un ladrón. Es decir, Pablo les está recordando quiénes son, cuál es su identidad. Ellos poseen una naturaleza completamente diferente. Por eso es que Pablo les dice, ustedes no están en tinieblas. Y eso nos habla de una condición espiritual, de una condición moral diferente a la de los incrédulos. Entonces, usted dice, ustedes son cristianos, ustedes no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda. Para que aquel día digan, ¿qué pasó? Ustedes son diferentes. De hecho, Efesios capítulo 4, versículo 17, vamos a notar algo que es muy repetitivo en las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo casi siempre se dividen de alguna manera. En los primeros capítulos, él enseña la doctrina. Y en los siguientes capítulos, él desarrolla, basado en esa doctrina, cómo es que los cristianos deben de vivir. Pero cuando nosotros no leemos libros completos, pues nos vamos a lo práctico, ¿verdad? Al debo de hacer esto. No, pero no funciona así en el pensamiento paulino. En el pensamiento paulino, es decir, el pensamiento de Pablo es de acuerdo a tu naturaleza. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que pues no vemos pez que ande tomando clases de natación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su naturaleza le capacita a andar en el mar como si nada.
Bueno, nosotros como cristianos, por nuestra nueva naturaleza, debemos de vivir de cierta forma. Fíjate en el versículo 17 de Efesios. Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. Es decir, existe la posibilidad de que algunos cristianos vivan en la rayita, ¿verdad? Como si no fueran cristianos. Y es difícil identificar si realmente esa persona nació o no de nuevo. Entonces dice, ustedes ya no anden así, en la vanidad de su mente. Vemos el mundo en su banalidad, en su vacío, los jóvenes en su mayoría, ¿verdad? Alejados de Dios, perdiendo el tiempo los fines de semana, emborrachándose, cometiendo errores importantes acerca de su futuro. Y vemos gente más grande también cometiendo los mismos errores. Entonces Pablo dice, ustedes ya no anden así. Versículo 18, ellos, refiriéndose a los incrédulos, dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. No sé cuántos de ustedes han intentado caminar en un cuarto o en su casa a oscuras. Es difícil, es complicado. No puedes ver con qué te vas a golpear, que si hay algo, y si lo has hecho, sabes que a veces nos provoca algún dolor o nos caemos, ¿verdad? Por intentar estar así. Bueno, Pablo dice, ellos no saben ni para dónde van. Ellos tienen oscurecido su entendimiento. Están, dice, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y si le das vuelta a la página de tu Biblia en el capítulo 5, versículo 8, dice, porque antes ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Y luego, ¿qué dice? Anden como hijos de la luz. Entonces Pablo les está recordando su identidad, quiénes son, para que en base a esa naturaleza vivan de una manera diferente, puedan vivir como Dios los ha capacitado a vivir. De hecho, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8, dice, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados. Ustedes, otra vez, ellos, ustedes. Ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin, dice, de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por eso es que Pablo dice, pero ustedes no están en las tinieblas. Ustedes no están en la oscuridad para que aquel día los sorprenda. Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora, dice, son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, dice, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, es importante para los tesalonicenses entender y recordar quiénes son. Fíjate en el versículo 5 cómo dice, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Es decir, no están en tinieblas, ustedes son hijos de la luz y del día. Ahora, no es que nosotros tengamos luz por nosotros mismos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros al estar en Cristo reflejamos esa luz. Al final de este versículo 5 dice, no somos de la noche ni de las tinieblas, hablando de la cuestión espiritual, hablando de la cuestión moral. Dice, no tenemos nada que ver con la inmoralidad, con la oscuridad. Por eso es tan triste escuchar de casos de pastores que caen en pecado tan flagrante. Porque nosotros no deberíamos de comportarnos de esa manera.
Ahora, en el versículo 6, después de haberles dicho quiénes son, es decir, su nueva identidad, recordarles, en el versículo 6 les empieza a decir qué hacer. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. El por tanto, en este versículo, hace una relación inseparable entre la naturaleza de los cristianos y su comportamiento. Por eso es que dice, por tanto. ¿Por qué? Porque está uniendo lo que ha dicho en los versículos anteriores. Cuando estemos leyendo nuestra Biblia en casa, recordemos este tipo de conectores, ¿verdad? Porque Pablo en el versículo 3 dice, viene la ira, el día de la ira, como un ladrón en la noche, cuando digan paz, pero ustedes no son de la oscuridad. Está ahí haciendo una diferencia. En el versículo 6 dice, por tanto. ¿Por qué por tanto? Bueno, porque nos ha dicho que nosotros somos del día y de la luz. Entonces dice, ok, de acuerdo a tu nueva naturaleza, debes de comportarte, no duermas como los demás. ¿Cuáles demás? Los incrédulos. Si no estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Es decir, la gente incrédula está dormida espiritualmente, es insensible a las cosas de Dios, están alejados de Él. Ahora, esta cuestión de emborracharse hace hincapié a la condición inmoral de las personas que no conocen a Dios. Dice, pero puesto que nosotros somos del día, otra vez, nosotros, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación. Es algo similar a lo que Pedro les dice en su primera carta a los cristianos y les dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando, ¿qué? ¿A quién devorar? El enemigo anda buscando a quién devorar, anda buscando al cristiano débil, al cristiano que anda entre sí quiere y no quiere, que se quiere comprometer y luego siempre no, y lo anda buscando. Porque es más fácil siempre atacar a un cristiano que está aislado. El otro día estaba mirando un comentario de un pastor y me gustó lo que él decía, porque él mencionaba, dice, hablando de lo importante de congregarnos, ¿no? Y él decía que cuando una persona se congrega, no es garantía de que esa persona es cristiana y de que está bien. Pero que sin lugar a dudas, cuando él ve que una persona no se congrega, es una muestra clara de que algo no está bien en la vida espiritual de esa persona. Porque el enemigo siempre va a buscar separarnos del rebaño, siempre va a buscar aislarnos. Y de ahí la importancia para nosotros de estar alerta, de estar despiertos, de darnos cuenta que tenemos un enemigo que no descansa, que ha hecho caer a cristianos a lo largo de los años, que sabe mucho, que sabe cómo tentarnos, que tiene toda la vida para tentarnos. Y que necesitamos estar alertas y conscientes. No andar por la vida pensando que no nos va a pasar nada, que nosotros sí podemos, que nosotros somos diferentes. No, sino estar alerta. De hecho, en Romanos capítulo 13, versículo 12 dice, la noche, dice, está muy avanzada. El día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armaduras de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras, en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Estos comportamientos, dices tú, es increíble, ¿verdad? Que un cristiano se puede involucrar en ellos, pero pasa, sucede. Dice, antes bien, dice, vístanse del Señor Jesús y no piensen en proveer para las lujurias de la carne.
no deberíamos de estar pensando en proveer para esos deseos carnales. Mientras estemos aquí en la tierra, nuestra naturaleza sigue propensa a caer, en enredarse en los diferentes pecados. Y el enemigo sabe en cuáles pecados somos más tentados a caer. Y por eso es que a unos los tienta de una manera, a otros los tienta de otra manera, porque no todos actuamos de la misma forma. Entonces, debido a, dice Pablo, a quienes ustedes son, ustedes deben de comportarse de una manera diferente. De hecho, Pedro, en esa misma carta, en el versículo 13 del capítulo 1, dice, piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y luego otra vez, fíjate esa palabra conectora o frase. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer ¿qué? Sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ya no. Ahora ya estamos en la luz. Entonces, y luego aquí Pablo dice que deberían de ponerse la fe, ¿verdad? La fe y el amor. Y la fe es la plena confianza en el poder, en las promesas y en el plan de Dios para cada uno de nosotros. Es la creencia firme de que Dios es completamente confiable y de que nuestras vidas están en buenas manos. Cuando nosotros tenemos fe, estamos seguros de que Dios va a proveer para nuestras necesidades, que podemos confiar nuestro futuro. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos preocupados, estamos dejando de ¿qué? De creer en Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestras fuerzas, ¿qué estamos haciendo? Diciéndole a Dios, no confío en ti. Yo lo puedo hacer a mi manera. Cuando nosotros dejamos de hacer cosas para Dios porque decimos no tener tiempo, le estamos diciendo a Dios, mira, tú no te puedes encargar de mí, entonces lo voy a hacer yo a mi forma, yo a mi manera. Y cuando hacemos eso, abrimos paso para el enemigo. Es bueno que trabajemos, es bueno que proveamos para nuestra familia, pero no si eso tiene como consecuencia el alejarnos de nuestra relación con Dios. Porque Dios no trabaja así, no trabaja de esa forma. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A tener la coraza de la fe y del amor. Y el amor se refiere al deleite que debemos de tener hacia Dios. Todos creemos amar a Dios. Dice Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero cuando pecamos, ¿qué es lo que pasó? Amamos más al pecado que a Dios. Cada vez que nosotros cedemos ante la tentación, estamos volteando nuestros ojos de Dios y lo estamos poniendo en el pecado. Por eso es que Pablo dice, pónganse la coraza de la fe, es decir, de confiar en Dios, de sus promesas, y pónganse el amor. Recuerden que su prioridad debería de ser el amor a Dios, no como nosotros queremos. Porque a veces nosotros decimos, no, mira, yo amo a Dios. ¿Y cómo se lo demuestras? No, pues canto bien bonito. No, bueno, qué bueno que cantemos bonito, pero es mucho más que eso. Es hacer de Dios el centro de nuestras vidas, la prioridad en nuestras vidas. Que cada decisión esté sopesada por la palabra de Dios y que tenga como resultado el darle gloria a Dios. Y también dice que nos pongamos el casco de la esperanza y eso nos habla de que recordemos esto, iglesia. Los problemas, las situaciones que vamos a enfrentar aquí van a tener un fin. Debemos de tener nuestra esperanza puesta en que un día el Señor va a regresar por nosotros. Nosotros no vamos a experimentar de la ira del Señor. Los que están en Cristo no van a ser sorprendidos como el ladrón, ¿verdad? Que llega por la noche. Versículo 9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira,
sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, dice, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Es decir, la esperanza que nosotros tenemos es de confortarnos y recordar que aún las situaciones difíciles, los dolores, las lágrimas, los problemas, el cansancio, la enfermedad, tiene un fin, y esa es nuestra esperanza, de que un día vamos a estar con el Señor. Aun cuando Pablo se estaba despidiendo de Timoteo, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Fíjate cómo él expresa, desde el versículo 6 dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. Es 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 7. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Fíjate la siguiente frase. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, dice, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Nosotros como cristianos no debemos de esperar con miedo, con incertidumbre, con inseguridad, cuando el Señor regrese, ¿qué va a pasar con nosotros? Todo esto, no. Porque dice la Biblia que nosotros no hemos sido puestos para ira. Que si nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, ya sea que estemos dormidos o despiertos, vamos a vivir junto con Él. Y cuando nosotros podemos entender esto, que tenemos una esperanza que no únicamente está aquí en esta vida, sino después de esta vida, es que podemos confortarnos los unos a los otros. Ese es el propósito de estos versículos que Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses. Pero es también una llamada de atención para algunos de nosotros de que quizá no estamos seguros de que nuestra vida ya está en las manos de Dios. Y por eso, antes de terminar este tiempo, quiero invitar a aquellas personas que no están seguros acerca de su futuro, que el día de hoy puedan entender la necesidad, porque el día de salvación es hoy. Hebreos dice, ¿verdad? No endurezcas tu corazón el día de hoy, porque el día de hoy es el día de salvación. Si hoy, o para las personas que nos ven a través de las redes, no estás seguro o segura acerca de tu futuro, hoy es el día que tú puedes acercarte al Señor y pedirle perdón por tus pecados y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Fíjate cómo lo dice en Mateo capítulo 13, versículo 40, dice, tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo, dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces, el día del Señor viene como un ladrón la noche cuando digan paz y paz. Y nosotros tenemos que ocuparnos mientras llega ese día del Señor, recordando quiénes somos en Cristo, recordando, cuál debe de ser nuestra conducta, porque no sabemos cuándo es el día del Señor y no es conveniente estar sacando ahí conjeturas de que ya mero viene porque se están peleando un país contra el otro país, aunque es bueno ser conscientes de las señales, pero no estar como fanáticos sobre eso, sino decir, bueno, mientras eso sucede, yo tengo que recordar que yo soy de la luz, yo soy del día, y como tal me debo de comportar mientras el Señor venga. Eso es lo que nosotros como cristianos, como iglesia, necesitamos hacer. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos. Te damos gracias por las personas que nos ven a través de las redes sociales. Pedimos, Dios, que nuestros corazones sean animados mientras escuchamos que tú no nos has puesto para ira, sino para salvación. Te damos gracias por ese sacrificio de Jesús, porque a través de él es que podemos tener esperanza plena, Señor, de que un día estaremos para siempre contigo. Te pedimos una vez más por aquellas personas que no te conocen, para que el día de hoy tu Espíritu Santo pueda hacer una obra en sus corazones y que tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, a sus vidas. Y te damos gracias, Señor, porque tu misericordia se ha extendido un día más. Y si el día de hoy estamos aquí, es por ello. En el nombre de Jesús. Amén.